lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:39. Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal y fue director provincial del Consejo de la Judicatura. A tiempo de darle la bienvenida, doctor Valdivieso, quisiéramos preguntarle sobre este pronunciamiento de la Corte. La situación es tan delicada en Ecuador que admite esta irrupción en la comunicación pública de la Corte, que está a su vez enredada en tantas circunstancias. La Corte se ha referido a la justicia, a los operadores, ha criticado por su parte a la función judicial, subrayando que la seguridad de los jueces no puede depender de decisiones discrecionales ni de disponibilidades coyunturales de recursos, sino que debe constituirse en una política pública permanente. Su opinión. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. El mensaje de la Corte Constitucional es totalmente claro y toca fondo. Es decir, ni lo que el propio Consejo de la Judicatura como órgano de administración dentro de la función judicial lo ha hecho. La Corte Constitucional es muy enfática, muy clara y es además precisa, porque no solo está resguardando los intereses de los operadores de la justicia ordinaria, entendidos a estos jueces, juezas, fiscales y demás miembros que forman parte de la función judicial, sino también hace hincapié en todo lo que significa hoy constitucionalmente la administración de justicia, la justicia constitucional y también, ojo, no olvidemos la justicia electoral, porque hay jueces dentro de dentro del consejo o de esta función, de la función electoral. Entonces, yo creo que lo que está diciendo la Corte Constitucional está enviándole un mensaje no al Consejo de la Judicatura, le está enviando un mensaje al presidente de la República. ¿Y por qué digo el mensaje directo al presidente de la República? Porque él es el comandante en jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y recordemos que el artículo 158 de la Constitución hace referencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero ojo, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos un derecho fundamental a ser juzgados por un juez independiente, es decir, que esté al margen de injerencias internas y externas, independencia interna e independencia externa. Y hoy, cuando asoma un nuevo caso de violencia en contra de una jueza, que creo que es el cuarto o quinto caso en los últimos tiempos que se ha dado, yo creo que eso debe llamarnos la atención y hacia allá mira efectivamente el mensaje de la Corte Constitucional. Tratarse de un hecho de sangre tan delicado y para un alto funcionario, ¿qué lecturas deja un asesinato de esta naturaleza con todos los antecedentes que se han dado, de que contaba con protección policial, pero que justamente el día del asesinato no se lo activó? Argumentos viejos, repetitivos. ¿Qué dice esta situación sobre la seguridad jurídica en el Ecuador? Bueno, yo pienso que el problema de la inseguridad no es solamente un tema que atañe a las personas de calle, a los ciudadanos de a pie, lo que estamos sintiendo todo el tiempo, y ya no solamente en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas, hoy Cuenca también es escenario de hechos de violencia inéditos, algo que no ha sucedido en Cuenca. Entonces yo creo que no solamente es ese tipo de violencia que está generada por el crimen organizado, sino es ese otro tipo de violencia que ataca a las estructuras, a la institucionalidad del país, como en este caso a la función judicial, porque entendamos de que el crimen organizado se lo combate en las calles a través de la actuación de la policía, de las Fuerzas Armadas, los estados de excepción, los toques de queda que se han dado, porque la competencia del gobierno central es esa, no muy distinta
distinta que, por ejemplo, la que tienen los GAT cantonales. Entonces, obviamente que se hace un trabajo, pero al final, en donde llega todo ese trabajo, es a los estamentos judiciales, empezando por fiscalía y luego por los jueces. Un fiscal que formula cargos, que pone en conocimiento de un juez, y un juez al final tiene que decidir si a esa persona le priva o no de la libertad, y en lo más remoto después, el juez es el que va a decidir la suerte de esta persona. Y si son de aquellos que están involucrados, según la investigación de la fiscalía y la investigación de la policía, con el crimen organizado, sin lugar a dudas que hay una cuestión un peligro muy latente para los operadores de justicia. Pero si bien Cuenca tiene sin dudas otras características, no deja de ser un sitio peligroso. Estamos dentro de Ecuador. Pero le quisiera preguntar a usted cómo desarrolla una vida un juez de lo penal, que dicta una sentencia que va a traer consecuencias para un individuo o un grupo criminal. Luego de esa sentencia, ¿qué sucede con el juez como funcionario, como ser humano? Indudablemente que, Gustavo, la criminalidad de hoy a la criminalidad de ayer es totalmente distinta. Y lo hablo desde la vida y lo hablo como es operador de justicia, como juez que fui en determinado momento. La criminalidad es totalmente distinta, y obviamente que los jueces deben tener una coraza, una protección, pero por parte del Estado. Es decir, las casas judiciales y la protección de acuerdo a los factores de riesgo y vulnerabilidad, de acuerdo a los casos que conocen, porque no todos los jueces conocen casos emblemáticos. Sin embargo, siempre las balas apuntan a aquellos que de alguna manera han conocido este tipo de casos. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es articular en este caso, sin irrumpir con el principio de independencia, es el gobierno central a través del ministerio respectivo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con el Consejo de la Judicatura, que es un órgano de administración, y blindar y proteger efectivamente a los jueces. Yo creo que la situación del juez ecuatoriano hoy es enteramente riesgosa, y por lo tanto hay que arbitrar todas las medidas. Nosotros estamos viviendo algo que ya lo vivió el Perú y lo vivió Colombia hace muchos años. Entonces yo creo que sí podemos tomar las buenas lecciones y las buenas prácticas que se dieron en esos dos países frente a la violencia y al crimen organizado. Entonces, yo creo que tenemos una escuela de alguna manera para poder prevenir y proteger a los jueces y fiscales que son el blanco del crimen organizado cuando actúan en cumplimiento de su mandato constitucional. Señalaba que la Corte Constitucional de alguna manera con esta exposición cruza líneas con todos los temas complejísimos que están en sus manos. Se da el tiempo para reunirse, para resolver una declaración que explícitamente habla en el sentido de que la independencia judicial está siendo erosionada por el riesgo físico que enfrentan los jueces. ¿Qué implica este reconocimiento en términos institucionales? No es una declaración cualquiera. No, indudablemente, y como empecé conversando, Gustavo, eso toca a fondo, y lo que está haciendo notar efectivamente la Corte Constitucional, que ese derecho que tenemos los ciudadanos de acceder ante un juez independiente, consagrado en el artículo 75 de la Constitución, que es la tutela judicial efectiva, y a cualquier nivel de administración de justicia en cuanto hace referencia a un juez, está siendo vulnerada por uno de los factores. Se está atacando a través de la injerencia externa, no interna, porque eso decía, la independencia tiene dos aspectos, uno interno y otro externo, y es lo que nos protege la Constitución y nos pone en mano de los jueces, que ellos deben estar de alguna manera, no ser vulnerables a ese tipo de injerencias. Y esto de la violencia en el Ecuador, y que está atacando a los estamentos judiciales, a los operadores de justicia. Recuerden que hace unos 2 años más o menos, también fue muerto un fiscal en la ciudad de Guayaquil, si la memoria no me falla. Entonces yo creo que son acciones repetidas, pero son una alerta que nos está diciendo de que efectivamente los ciudadanos vamos o estamos siendo vulnerados frente a una garantía fundamental, que es el de tener
jueces independientes, porque si hoy tenemos jueces que empiezan a tener miedo, porque el miedo es real, es evidente el peligro, entonces yo creo que está fallando y por eso el llamado de la Corte Constitucional es de total alerta y creo que pone, metafóricamente hablando, la pelota en la cancha del gobierno nacional. Desde el interior de la función judicial, desde su experiencia como director regional del Consejo de la Judicatura, ¿cuáles son las fallas más graves del sistema de protección vigente? Pues la Corte es puntual en esta declaración, habla de que los mecanismos actuales de protección son tardíos e ineficientes. Gustavo, lastimosamente, y hay que decirlo, el verbo quitar se acuñó en Quito. Desde la revolución de papel se instauró un término horroroso y perverso que no solo que ratifica aquello que históricamente hemos vivido las provincias en el Ecuador, que el verbo quitar se acuñó en la ciudad de Quito y además se estableció un vocablo que se llama planta central. Y ojo, la planta central, todo pasa por planta central. Mire, aquí en la ciudad de Cuenca, como en otros distritos judiciales, hay esas una suerte de filtros que por donde se debe controlar a las personas que ingresan con armas, etcétera, etcétera. Eso es un saludo a la bandera, son aparatos que están ahí botados. ¿Y por qué? No por la Habla falta usted de ingresos a las sedes judiciales. Exactamente, ingresos a las sedes No judiciales. se controla allí la presencia de armas, no No, efectivamente. no se controla, pese a que existe, fue adquirido hace muchos años. Disculpe hablar en primera persona, cuando estuve en el Consejo de la Judicatura como director, activé esos sistemas de control. Sin embargo, obviamente hoy ya no funcionan, están ahí. Hay una guardia de la policía totalmente incipiente que siempre el director que esté de turno del Consejo de la Judicatura se siente amenazado en el sentido del retiro de la protección, porque efectivamente tampoco la Policía Nacional tiene el suficiente elemento. Entonces, yo creo que ahí está la creatividad del Consejo de la Judicatura para blindar a jueces y fiscales de toda la protección necesaria. Es decir, tenemos tecnología suficiente. Gustavo, antes de entrar a la conversación con usted, escuchaba la entrevista al doctor Barrera y obviamente él estaba hablando, y me tomo en lo que se refiere a la tecnología de punta. Entonces yo creo que todo tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura armónicamente, porque quienes conocen definitivamente de temas de seguridad es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que ha habido una desidia total por este Consejo de la Judicatura y por los anteriores consejos de la Judicatura de poner los ojos en la seguridad de los operadores de justicia, es decir, jueces y fiscales y demás funcionarios. Ventajosamente, doctor Valdivieso, en Cuenca no hemos conocido, por lo menos en los últimos tiempos, de un ataque directo a operadores de justicia o a jueces, pero sí hemos tenido declaraciones como la suya, como varios operadores de justicia, ya sea como profesionales que dan sus servicios al público o como operadores de justicia en el sentido de la palabra. Más allá de que no se hayan dado ataques directos como sí suceden en otras sedes del país, ¿cómo actúan otros factores que a los jueces les afecta como seres humanos? El miedo, la intimidación, la presión criminal, ¿cómo actúan estas distorsiones? Mire, Gustavo, usted acaba de señalar una cuestión muy interesante, pero no todo está en las estadísticas judiciales. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, el miedo de los jueces y de los miedos de los fiscales es evidente en la ciudad de Cuenca. Lo que sucede es que no se visibiliza porque indudablemente no hemos tenido esos golpes, pongo entre comillas, hacia la integridad física de los operadores de justicia. Sin embargo, si nosotros pedimos informes a la Policía Nacional, vamos a advertir que hay muchos jueces, o no muchos, algunos jueces y algunos fiscales que tienen protección. Es decir, ¿por qué? Y tienen protección porque han sido amenazados y porque han tenido la entereza de ir ante la policía y pedir esa protección. Es decir, no es que no está sucediendo en Cuenca, lo que pasa es que no se visibiliza. Hay jueces amedrentados porque también Cuenca tiene una criminalidad que ya va al
puro, al estilo de otras ciudades donde la violencia es más cruenta. Y recuerde usted que tenemos un lugar que se llama la cárcel de Turi, es decir, a quienes alberga, y el hecho de tener una cárcel regional como esa, en donde están personas privadas de la libertad eventualmente que han cometido delitos vinculados con la criminalidad, con el crimen organizado, eso hace que obviamente los operadores de justicia también tengan niveles altos de vulnerabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de este organismo que usted tanto conoce, el Consejo de la Judicatura? La Corte se refiere directamente a este organismo, pero también habla de la necesidad de una política integral que involucre al Ministerio del Interior, que pasa por la gobernación de la SUAY, a Fuerzas Armadas, a la Judicatura. Para la próxima semana, hoy teníamos en titulares un anuncio de que Gerardo Machado, un legislador, llamará al gobernador de la provincia de la SUAY porque no convencen sus declaraciones relacionadas con seguridad. Llamará a una de las comisiones de seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted esta responsabilidad conjunta de otros estamentos del Estado, más allá de las que exclusivamente pertenecen a la función judicial? Indudablemente que lo que le hace falta al Ecuador es una política pública, Gustavo, y el problema es que las políticas públicas toman fuerza y vigor y tienen a los 5 o a los 7 años, dicen los expertos, y lo que nosotros hacemos es parches todo el tiempo. Nuestras reacciones son eminentemente viscerales y coyunturales, de tal suerte que incluso las leyes son en veces estomacales. Entonces yo creo que lo que le hace falta al Ecuador es tener efectivamente políticas públicas, y el llamado de la Corte Constitucional apunta allá, porque deben confluir las competencias que da la Constitución y, por ejemplo, el COTAD en materia de seguridad, es decir, lo que tiene que hacer el gobierno central y lo que yo había referido al 158 de la Constitución, más lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura y lo que le corresponde a los GAF cantonales en materia de seguridad en asuntos de prevención. Entonces yo creo que es la hora de dejar no sé, esos celos torpes que en veces tienen los funcionarios cuando están sentados en los sillones y ponerse a trabajar en función de ciudad, en función de sociedad. Es decir, deben apartarse de esos celos y sentarse, porque los ciudadanos hemos decidido que determinadas personas, por votación popular o porque el que recibió la votación popular le asigna, ellos deben trabajar en forma conjunta por el bien general de la sociedad. Entonces, yo creo que eso es lo que sucede, pero el Consejo de la Judicatura, Gustavo, tiene una gran responsabilidad, porque si ellos no articulan todos los mecanismos de protección a los operadores de justicia en Cuenca y a nivel nacional, yo creo que se vienen tiempos muy feos para la ciudad de Cuenca y para el país en cuanto a la violencia dirigida hacia los funcionarios judiciales. ¿Qué te traerían estos feos tiempos que usted vaticina, que ojalá no se den? ¿Qué riesgos enfrentaría el país si no se garantiza de manera efectiva la seguridad de los jueces y fiscales? ¿Cómo la ciudadanía, por otra parte, tiene que entender que esto de la protección a los jueces no se trata de un privilegio corporativo, sino de una condición básica, elemental, para que exista justicia? Sin lugar a dudas, usted, Gustavo, acaba de decir, sin esta protección no va a haber justicia. Y obviamente el miedo de los jueces y de los fiscales es latente. Entonces yo creo que la ciudadanía debe apuntar a que y exigir de que efectivamente, y como lo dice la Corte Constitucional, emerja una política pública conjunta con el fin de poner a buen recaudo a la administración de justicia. No es un asunto de proteger a un juez o de proteger a un fiscal, sino es de proteger la vigencia de un derecho fundamental, que es acceder a una justicia independiente, imparcial y competente. Entonces, si ese es un derecho ciudadano, creo que todos debemos apuntar hacia allá. El Consejo de la Judicatura debe dejar de estar sacando boletines de que manifiesta que pasa sancionando a Raimundo y a todo el mundo.
póngase a trabajar en el Consejo de la Judicatura en cuestiones fundamentales, como es proteger la integridad de los operadores de justicia, porque si no se protege a los operadores de justicia, no va a haber justicia en el Ecuador. Así es de sencillo. Estamos tocando fondo, Gustavo, y yo creo que hay que despertarse desde la ciudadanía y pedir la reacción y la respuesta inmediata del Consejo de la Judicatura, pero articulando, sin que eso signifique vulnerar el principio de ni de autonomía de la Fiscalía, ni de independencia de la función judicial, articular con el gobierno central, que son los encargados de manejar la seguridad en el Estado. Bien, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. A usted, Gustavo, buenos días. Muchas gracias. Simón Valdivieso ejerce su profesión como abogado, fue juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura.